está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única alternativa es demolerlo. Por eso hacemos antisistemismo explícito. Auspician antisistemismo explícito. Seisei Shutsu, Centro de Difusión de Terapias Alternativas. Claudio Herrera, alumno directo del sensei Nasafumi Sakanashi Shihan, con más de 30 años de experiencia. Técnicas integradas de quiropraxia y osteopatía, medicina tradicional china, prevención y tratamientos. Consultas 48 12 50 07, WhatsApp 011 59 31 61 61. Psicoclínica Equilibrio es una clínica psicológica creada para ayudar a las personas a comprender y resolver sus síntomas psíquicos y físicos. Realizamos terapias a personas de todo el mundo, por videoconferencia o de manera presencial en Uruguay. Trabajamos terapias de adultos, de adolescentes, de parejas, terapias específicas para mujeres, abordajes de obesidad y trastornos alimenticios, y terapias familiares. Todo lo realizamos integrando la psicoterapia cognitiva, la psiconutrición y la nueva medicina germánica. Escribinos directo en nuestra web www.psicoclinicaequilibrio.com. Virtur Bariloche te espera para conocer a fondo el arte cervecero, visitando las fábricas de Berlina, Gilbert y Patagonia, todo incluido. Nuestra propuesta incluye traslados puerta a puerta, picada, tapeo y cena final en Patagonia, disfrutando de una velada acompañada de mucha cerveza y mucha buena onda, haciendo de tu visita a Bariloche una experiencia inolvidable. Búscanos en nuestras redes, Instagram, @virturbariloche, email, info@virturbariloche.com.ar. Juan José Chinali, ingeniero electrónico e investigador científico, abocado a innovaciones tecnológicas en seguridad y salud, especialista en ondas electromagnéticas aplicadas al sistema nervioso central. Más de 35 años abocados a la ciencia, 40 premios, 121 desarrollos técnicos y científicos. Elegido como científico del año por la Honorable Cámara de Diputados de la República y el INTI. Ha desarrollado pirámides Schumann para la armonía electroquímica y el ciclo circadiano humano, pulseras antigrafeno y pulseras bioelectrónicas para reparación celular, y muchos otros productos disponibles en su página web www.schumann.com.ar. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia. Soluciones en inglés para empresas y particulares. WhatsApp más 54 11 30 16 6306. SEI Soluciones en Instagram. Buenas noches, aquí estamos un jueves más, intentando hacerlo casi todos los jueves, este nuevo ciclo de entrevistas antisistemistas. Y hoy nos acompaña, pero hoy tenemos una invitada de lujo. Aquí la tenemos a la licenciada Romina Cáceres. ¿Cómo te va, Romina? Un gusto tenerte en la entrevista antisistemista de casi todos los jueves. Y estás acá a pedido del público, evidentemente, aclamada por el público. Los comentarios siempre piden que te haga entrevistas, siempre lo piden. Así que, bueno, muchas gracias, Romina, por acompañarnos este jueves en la entrevista antisistemista desde Montevideo. ¿Cómo estás, Romina? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Bueno, un placer para mí estar de vuelta en tu programa, eternamente agradecida porque vos y Adrián fueron parte muy importante de mi despertar, de cuestionarme, de empezar a cuestionarme las cosas, de cuestionar y entender un poquito más cómo funciona verdaderamente este sistema
y la influencia que el sistema tiene directamente sobre todo y específicamente sobre nuestra salud. Así Ujú. que gracias a vos, Quique, porque fueron una parte muy importante y estoy eternamente agradecida por eso. Gracias, Romina, muchas gracias. Pero bueno, el tema de hoy es la soberanía personal, que es un tema central, es un tema recurrente en el discurso antisistemista explícito desde que comenzamos, pero desde que comenzamos allá en el año 2000, ¿no? Desde que comenzamos Ujú. ahora en este ciclo de antisistemismo explícito. ¿Y qué es la soberanía personal si no aprender a pensar con el cerebro propio y no con Ujú. el ajeno? Que nuestros pensamientos sean de nuestra propiedad. ¿Qué es eso si no? Vos decime, Romina. Bueno, Quique, vos sabés que yo vengo viendo algo muy interesante respecto, ya que hablas del pensamiento, esto de pensar con el cerebro propio, em, vengo viendo algo muy interesante a nivel social. Vos sabés que hay un concepto que maneja la psicología sistémica, que trabaja básicamente con las dinámicas familiares. Si bien estudia algo de psicología social, trabaja mucho más con, bueno, cómo funciona una familia. Y hay un concepto que la psicología sistémica propone para analizar la estructura de una familia que tiene una persona con un diagnóstico de esquizofrenia. Y descubren estos investigadores que estas familias presentaban un discurso esquizoide contradictorio. Es decir, en las familias había una dinámica tal donde se presentaba una orden y una contraorden. Por ejemplo, a Ujú, nivel familiar sería, estar gordo está mal, pero si haces dieta, ay, qué estricto que sos. Entonces es un imposible. Ponen a la persona en un imposible y ese tipo de familias, con ese tipo de discursos esquizoides, tenían luego, o uno de sus miembros presentaba una patología mental similar a la esquizofrenia, es decir, una patología mental muy limitante de la vida de esa persona. O sea que fíjate vos lo grave que es el manejo del discurso y cómo afecta directamente a la salud. Eso biológicamente hablando tiene una explicación. Pero a nivel social es algo muy, muy interesante y muy propio de esta época, que yo lo vengo viendo, este concepto de la psicología sistémica aplicada al discurso del establishment oficial que se maneja en líneas generales como el progresismo, pero no incluye tanto a la derecha como a la izquierda, eso lo explican muy bien ustedes, pero es el discurso ujú, oficial sobre muchos temas y valores sociales que afectan directamente a cómo yo manejo y administro mi vida, es decir, mi soberanía y mi territorio personal. Porque una claro. definición que podríamos pensar también de soberanía personal es el poder que yo tengo sobre mi territorio. Y el primer Ujú, territorio es el cuerpo, es la salud. Entonces, esto es algo que yo lo vengo viendo, que a nivel social hay un discurso esquizoide, un discurso esquizofrénico, que pone a las personas en esas contradicciones que se resuelven siempre salvando las contradicciones, salvando el tema. Y ahí entra esta frase, la explicación de esta frase de Mark Twain, que es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. ¿Por qué? ¡Uy, qué Porque genialidad siempre esa que hay una frase! contradicción, se salva el sistema de creencias. Entonces ahí entra el cerebro reptiliano, porque el cerebro reptiliano nos dice supervivencia, tenemos que sobrevivir. Y si aceptamos que todo mi sistema de creencias está erróneo, está mal, porque me doy cuenta que hay una contradicción, puede ponerse en peligro mi supervivencia, porque puedo perder mi grupo de pertenencia, porque puedo excluirme socialmente, porque, como vimos durante toda esta pandemia, porque me pueden aislar, porque puedo perder mi trabajo, etcétera. Mi supervivencia está en riesgo. Por ¿Puedo ende, llegar a ahí volverme entra el loco? mecanismo. Bueno, es que sí, ahí está el tema, Quique. Esas contradicciones discursivas sociales son esquizoides porque ponen a la persona en una contradicción. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hoy en día no se puede definir qué es una mujer, ¿no? Uf, El término de mujer está estrechamente ligado a una autopercepción. No hay nada objetivo que uno pueda decir, esto es una mujer.
Ujú. Eso es políticamente Terrible, incorrecto hoy en día. Pero terrible, sin embargo, terrible. pero para aquí que acá viene la contradicción. Pero sin embargo, el mismo discurso oficial progresista sostiene que es por el hecho de ser mujer que muchos seres humanos tienen una brecha salarial. Fíjate la contradicción intrínseca. Primero no se puede definir qué es mujer, pero a su vez decimos que hay homicidios que son catalogados como femicidios porque supuestamente ese homicidio fue consumado por el hecho de que esa persona era mujer, ¿no? Ese Ujú. hombre mató a esa mujer porque era mujer, cosa que es un absurdo. Pero fíjate vos, Quique, esa persona progresista promedio que hoy sostiene ese discurso, que de por sí es contradictorio, genera síntomas. Por ejemplo, una mujer que se comió la mentira de que lo más importante en su vida, una mujer joven, que se comió la mentira de que lo más importante en su vida es tener una carrera y no tener una familia, por ejemplo, es probable que luego de los 40 años y de los 35, te diría yo, empiece a presentar una sintomatología física y mental propia de esa contradicción que el propio Quique. Ay, Romina, estamos teniendo unos intervalos de cortes de internet. Lo que dijiste recién no se escuchó. Repetilo, por favor. Bueno, em, estaba diciendo que la mujer que se creyó la idea de que lo más importante, porque es lo que se promueve oficialmente de vuelta por el progresismo, que lo más importante en su vida es tener una carrera por encima de otros aspectos de su vida, por ejemplo, la familia, pasados sus 35, 40 años empieza a presentar una sintomatología física y mental. ¿Por qué? Porque la mujer, a diferencia del hombre, tiene un reloj biológico, o sea, tiene un ciclo sexual diferente. Entonces ahí luego empieza a darse cuenta que en realidad sí quería tener hijos y uno, probablemente si tomó anticonceptivos por más de 10 años no pueda tener hijos por el propio uso prolongado de anticonceptivos que lo que hace es castrar a la mujer. O Ujú. dos, efectivamente, pasados los 40 años, su probabilidad de ser madre se disminuye. Entonces, ahí, cuando aparecen este tipo de contradicciones, aparece el síntoma mental como intento biológico de resolver esa contradicción. Por ejemplo, hay muchas mujeres que pasados los 40 años y no tuvieron hijos, empiezan a presentar miomas uterinos por un conflicto biológico de desvalorización en relación a ese aspecto de su sexualidad, de la reproducción. Entonces, Quique, este concepto que plantea la psicología sistémica es muy útil para entender cómo este discurso esquizoide, ¿sí? Afecta y propone, ¿no? Esta orden y contraorden, esta idea y la contraidea, lo que en filosofía sería la imposibilidad misma, porque nada puede ser y no ser al mismo tiempo, que vendría a ser este discurso en todo. Tema aborto, lo mismo, ¿no? Una persona que defiende y dice defender el aborto porque, bueno, porque mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Es el eslogan de todo este movimiento pro aborto, pero a Sí. su vez, fíjate vos, Quique, la contradicción, por favor, los últimos años, ¿qué hicieron? Obligaron a mucha gente a inocularse cosas en el cuerpo. Ujú. Y el mismo progresista En sostenía las dos contra cosas. de la Mi cuerpo. decisión de mi cuerpo, Exacto. mi decisión, ¿no? Claro. Exacto. Es terrible. Entonces, Para abortar sí puedo decir mi cuerpo, mi decisión. Ahora, cuando vienen del ministerio con una jeringa en la mano, no, ahí no es ni mi cuerpo ni es mi decisión, es la decisión de Alberto que nos cuida o de Tedros que nos cuida desde Ginebra. Romina, vos me mandaste hace un rato esto y me puso todos los pelos de punta. Esto, pero es terrible lo que dice sí. esta nota. A ver, más del 50% de las mujeres blancas liberales menores de 30 años tienen un problema de salud mental. ¿Ya estamos preocupados?
A ver, cuando hablan de mujeres blancas liberales menores de 30 Ujú, años, están definiendo exactamente lo que hoy se llama movimiento woke. ¿Eh? En Estados exacto. Unidos, casualmente, son los woke, la gente que es una especie de acopo entre despierto y con conciencia social y progresismo, ¿no? Y de wake up, ¿no? Algo así sería esa palabra que es nueva, inventada desde ya, pero bueno, más del 50% de las mujeres blancas woke menores de 30, que son casualmente el target de toda esta mierda a la que Exacto. nos van metiendo en la cabeza, ya tienen problemas de salud mental. ¿Cómo es esto? A ver, contame. Bueno, más abajo, Quique, están los gráficos que muestran, porque en realidad el estudio da, si uno se pone a analizar los datos, el estudio dice que en realidad la población en general que es conservadora tiene de un 15 a un 25-30%, dependiendo el Este es el rango gráfico. etario. Ese es el gráfico. Ujú. Los conservadores en Estados Unidos, es decir, que tienen una ideología conservadora, tanto hombres y como mujeres, fíjate en el gráfico, en azul esta es la población de hombres y en rosa es la población femenina. Sí. No, al revés. Female es, bueno, fíjate qué casualidad, lo ponen al revés. Female Ay, es el... claro, no sea cosa que le asignemos, que le Exacto, preasignemos de acuerdo a lo preestablecido colores al exacto, género, ¿no? El rosa a las nenas y el celeste a los nenes. Ay, exacto, Dios, y exacto, lo dieron exacto. vuelta por Bueno, fíjate, eso. bueno, pero fíjate vos que este think tank, que es el que hace la investigación, ya no puede negar esta realidad. A ver, Sí, porque estos think tanks son todos, proponen investigaciones siempre muy alineadas con los intereses económicos que ya sabemos claro, de la con el farmacéutica, sistema. pero del sistema y particularmente en salud de las farmacéuticas, pero bueno, fíjate que ya es innegable el tema de salud mental y de salud en general, pero esto es muy revelador, Quique. Las personas que en Estados Unidos tienen una ideología o valores conservadores, tienen de un 15, alrededor de un 15 a un 25-30% menos de diagnósticos. Y esto estamos hablando de diagnóstico, porque hay gente acá que de la muestra que no entró porque no tenían un diagnóstico. Acá están Mm. analizando personas que tienen y no tienen un diagnóstico hecho por un profesional de salud mental. En comparación con los liberales que bien vos decías, en todo este movimiento woke progresista, que finalmente es lo que prima hoy en día. Izquierda y derecha siguen los valores e ideales del progresismo. Agenda pro aborto, confusión y discurso esquizoide de género, tema de salud, por supuesto, siguen a la OMS. Entonces, que es ahora vemos, es una contradicción misma también, porque, bueno, eso ahora después lo podemos hablar. Básicamente lo que nos muestra este estudio, que es muy revelador, yo cuando lo leí, Sí, sí, quedé ponen muy los pelos de impactada punta. porque esta es la prueba de lo que veníamos hablando antes, Quique, de cómo el discurso progresista, que es el discurso oficial, plantea este discurso esquizofrénico que en última instancia representa un problema de salud mental. Decía Hammer que cuando hay un síntoma mental en cualquier ser humano, la situación biológica es imposible. Es como que se enciende el botón de alarma porque ya hay una combinación de choques biológicos en fase activa cerebralmente y Mm. fisiológicamente igual. Y ahí el sistema es como que aprieta el botón de emergencia y aparece el síntoma mental. Y vos sabés que las mujeres, que como vemos acá en el estudio, Quique, son particularmente, y obviamente que también es el target principal de todo este discurso progresista, porque hay un discurso totalmente extremo en lo que refiere a la maternidad, en lo que refiere al aborto, en lo que refiere a la confusión, e incluso Quique, este estudio también menciona, y hay otros que también mencionan, que todo el movimiento trans que se está viendo hoy en los más jóvenes, Sí, Em, estadísticamente, antes de hace un poquito más de 10 años,
el 80 y 90% de la población transexual eran hombres, pero Ujú. ahora se está viendo el fenómeno opuesto. Casi el 80% de los niños y jóvenes que, entre comillas, dicen ser trans, hay que ver si eso es real o no, si no hay manipulación mediática y de los padres y de las redes sociales ahí influyendo en ese niño o en ese adolescente, pero son niñas, el Qué 80% del terrible. y A porque ver, son el target de déjame, este discurso. sí, déjame hacer un análisis bien de este gráfico metiendo un par de definiciones que son importantes para entenderlo, porque acá separa el gráfico, estamos hablando de blancos, ¿no? Los negros no existen para Es el piso este estudio, ¿no? Es ujú, gente blanca, ujú, porque te dice white liberal, white moderate exacto. y white conservative. A ver, cuando hablamos de conservadores, estamos Ujú, hablando de la gente que supo dentro de su clan ancestral mantener los valores inculcados desde bisabuelos, abuelos, correcto, padres a hijos, y estos cuando sean padres le transmitirán a sus hijos. A eso, para el sistema, esto es una mierda que hay que destruirla, exacto, pero a eso es a lo exacto, que llaman valores conservadores, a los conservadores, que son hoy lo que el sistema tiene identificado como el enemigo. Los exactamente, moderados son los que están en el medio, que en algún momento los vamos a convencer fácilmente para que vengan a nuestro lado. Y lo que llaman liberal y que hoy lo llaman woke, son los que ujú, ya está, ya hemos logrado quebrar ese vínculo con la sabiduría ancestral. Y ahora ujú, es una hoja en blanco a la cual el sistema mismo le va a escribir los valores y principios que tiene que defender. Y esos valores y principios son todo lo que estamos describiendo: aborto, transexualidad, promiscuidad, lo que se te ocurra. A ver, mujer empoderada, hombre, basura, todo hombre lo que se basura, te ocurra, exacto, claro. Y casualmente, no es casual, vamos de vuelta al título de la nota, porque en el título definen claramente un segmento etario: exacto, mujeres menores de 30 años. ¿Por qué? Porque ya a nosotros, que somos mayores de 40, de 50, y yo que estoy llegando a los 60, se les hace muy difícil manipular nuestro cerebro porque ya está muy arraigado nuestra escala de valores, está muy arraigada. Pero para los que son jovencitos, no, son totalmente manipulables, ¿no? exactamente, exactamente, Quique. Y esto que vos decías de las características que tiene una persona conservadora, ¿sí? Refieren a un arraigue judeocristiano, que es también otra de más allá de si uno es creyente o no, ¿no? Son Ujú. valores que son propios de una sociedad, de un modelo de sociedad que hoy en día es el primer, también es un objetivo de ataque directo manipulatorio. Y vos sabés que también mencionabas algo de esto del comportamiento de los menores, de los chicos. Si bien yo estoy una aclaración, cada vez hay más gente adulta también que se intenta parecer más a los adolescentes. Sí, bueno, eso, Eso también es claro, una tendencia, eso también es claro. una tendencia Mm. pero sí, efectivamente el target son las mujeres jóvenes, porque como te digo, si, una mujer joven consume anticonceptivos durante más de 10 años, y eso es algo que lamentablemente, ¿vos sabés qué, Quique? Eso es algo tremendo porque, la pérdida territorial de una mujer que no importa la edad que tenga, se da cuenta que no puede tener hijos, Mm. o que realmente cayó en esta manipulación de creer que no quería tener hijos y después se da cuenta que sí, es terrible y ahí aparece este pico de sintomatología mental. Pero particularmente con los chicos jóvenes, obviamente que como su cerebro está en desarrollo, son mucho más fáciles de manipular. Y, por ejemplo, cuando se están formando mismo en la universidad, y en la universidad hoy en día, no importa si es privada, no importa si es pública, siguen a rajatabla, todos en su mayoría, hay excepciones, pero en su mayoría,
siguen el discurso oficial de la OMS, el discurso oficial de género y el discurso globalista de la Agenda 2030. Pero ¿qué pasa aquí? Que cuando esos jóvenes, que todo joven tiene intrínsecamente un deseo de ser rebelde, de ser, ¿no?, el liberador, de oponerse, de Sí, investigar, ¿qué pasa? En las universidades les enseñan, y acá esto también es parte del discurso esquizoide y de la manipulación de las mentes, en las universidades les enseñan que, por ejemplo, un ejemplo bien así representativo, Foucault, por ejemplo, que es uno de los principales filósofos del progresismo, que hasta fíjate vos si no era progresista Foucault, que tenía textos donde él promovía la pedofilia. O sea, fíjate vos que ya en ujú, el 60 él promovía la pedofilia y hoy en todas las universidades y carreras sociales se estudia a Foucault, ¿no? Y se les enseña que el capitalismo, ¿sí?, es lo malo, es el malo, Marx es lo mejor del mundo, pero ya implantan esta semilla de que el discurso oficial es el rebelde, cuando es al revés, ¿no? Es el discurso de género es el rebelde. Lo otro, lo conservador, esos son los malos, esos son los que hay que atacar y los que nos están generando, por ejemplo, un sistema heteropatriarcal que nos oprime y que genera desigualdades de género indisociables y que genera femicidios, que es un absurdo, que no existe eso, no existe. sí, 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 Nadie todo. mata a nadie por ser mujer, Quique. Es un No, absurdo. Pero fíjate vos que ya esos chicos, y lamentablemente debo decir que en su parte, por un tiempo de mi vida, me pasó esto de la manipulación. Ahí hay algo, fíjate, entienden de que, por un lado, el discurso capitalista, incluso Foucault hizo, como ya que lo analizamos como representante ahí del progresismo, Foucault, por ejemplo, se dedicó gran parte de su carrera a describir cómo el médico, por ejemplo, ha perdido su lugar de poder en la sociedad. Foucault dice, el médico trabaja directamente y se ha convertido o ha sido captado por las farmacéuticas. Entonces, ha perdido este lugar, decía Foucault, de poder soberano sobre su propio trabajo y que realmente su trabajo de asistir a las personas médicamente estaba sin ningún interés, ningún conflicto de interés. Hoy en día, dice Foucault, eso ya no existe. En eso coincidimos. Pero fíjate vos, el mismo discurso que te dice eso, por otro lado, te dice que la OMS es correcto, que lo que dice la Organización Mundial de la Salud te va a cuidar, que lo que propone Naciones Unidas es algo que va a afectar positivamente a tu salud, cosa que otra sí, vez sí, es una contradicción absoluta en sí misma. Pero ¿qué pasa aquí? Que consciente o inconscientemente ya desde muy temprana edad, cuando nuestro cerebro, nuestro neocórtex, el cerebro más nuevo, ¿no?, mm, detecta conscientemente esas contradicciones, las resuelve siempre el cerebro reptiliano y dice, mejor, por ejemplo, reprime, niega o proyecta. En realidad sos vos, hay un hombre blanco heterosexual claro, que nos va, ponen la ¿no? culpa afuera, Esto claro, tenemos que luchar contra el patriarcado, o lo claro. niego, ¿no? Esto no sucede y defiendo el sistema de creencias igual. Pero ¿qué pasa? Eso a nivel de sistema de creencias, pero a nivel biológico, biológico quiere decir, es la base que afecta nuestra fisiología, o sea, nuestros procesos fisiológicos y nuestra mente, siempre tiene costos. Pero ¿qué pasa? A veces esos costos son más fáciles de detectar. Por ejemplo, cuando aparece una depresión, es más fácil de decir, estoy mal. Pero cuando estamos del otro lado, por ejemplo, de la manía, que empezamos no sé, a beber, o una adicción al sexo, o no sé, cualquier tipo de comportamiento maníaco que esté socialmente aceptado, tal vez ese síntoma o esa adaptación biológica no se detecte tan fácilmente. Pero va a llegar un momento donde a esa situación cerebral que representó una manía para ese joven o ese chico, se le va a sumar otra nueva contradicción, porque es un sistema lingüístico, social, esquizoide en todos sus aspectos. A eso se le va a sumar una nueva contradicción que va a representar una nueva adaptación biológica y ahí ya aparece el síntoma mental. Entonces, si vemos, Quique, es como una casa
mal construida, es el antimanual de la arquitectura mental, la que usan, y esto es Ujú. muy propio de los psicópatas. El psicópata manipula con el lenguaje. De hecho, hay una película que habla de la luz de gas, que es una técnica manipulatoria psicopática. Sí. Por eso es muy importante entender de que esto no es casual. Hay toda una estructura, una ingeniería social psicopática para poder enfermar a la gente. Es así. Entonces, se empieza a construir esta anticasa mental sobre un cúmulo de contradicciones. Otra cosa importante a entender, y esto a mí me gustaría que si hay alguien que tiene algún niño o algún adolescente con un síntoma mental, por ejemplo, un autismo que va así, para arriba la curva de crecimiento poblacional, entiendan lo siguiente. Esa estructura, esa influencia esquizoide social, si la contrarrestamos con lo que vos decías, Quique, con un sistema familiar de valores centrado en la realidad, ¿sí? Objetivo, vamos a ver que esto es cierto. Por ejemplo, la biología se puede constatar, podemos constatar que es una mujer fácilmente, biológicamente hablando. Podemos Ujú. constatar biológicamente cuándo comienza la vida humana. Podemos Mm. constatar biológicamente cómo funciona nuestra salud, ¿no? Entonces, siempre y cuando haya una estructura familiar que haga un contrapunto a este discurso social esquizoide, ese síntoma mental o esas adaptaciones biológicas van a disminuir. Pero ¿qué pasa? Hoy en día los padres delegan esa responsabilidad, en muchos casos, a las pantallas. Y ahí aparece, es la frutilla de la torta. ¿Por qué? Porque las mismas redes sociales generan un deterioro cognitivo en cualquier ser humano, pero particularmente en los más chicos, que su cerebro se está desarrollando. Por ejemplo, hay menos atención en todo, la capacidad atencional disminuye notablemente, el circuito dopamínico se afecta, es decir, empezamos a tener menos placer por cosas externas a esas propias redes sociales, y eso afecta a todo en la vida. Entonces, todo a nivel cerebral genera, ¿no? Aparte de esto del discurso esquizoide, el propio niño empieza a generar esta otra influencia que debería estar en los padres en las redes sociales. Por ejemplo, un caso de la niñez trans que hay que ver, yo siempre hablo con mucho cuidado de eso porque puede existir, Quique, la posibilidad de que haya un niño, uno, estadísticamente hablando, es un 0,02%, o sea, es una población muy reducida, pero esto que aumente quiere decir que hay más manipulación. Claro. Pero si ese un niño, ¿no? Que estadísticamente hablando puede pasar que a alguien le toque, que presente una disforia de género, biológicamente hablando, hay una situación que genera cerebralmente esa condición. Que decía un psicólogo canadiense, Keith Zucker, que ahora le cerraron la clínica, hace unos 5 años le cerraron la clínica, es uno de los eminentes en tema de transgénero. Él decía, ese niño, si llega a los 18 años sin intervención médica externa, resuelve de por sí solo la disforia de género y conserva una tendencia homosexual, decía Keith Zucker. Pero Pero bueno, hoy, ¿qué hacen? Pretenden que directamente venga esa intervención quirúrgica que de por vida elimine la posibilidad de que resuelva su conflicto a través de una exacto, terapia, por ejemplo, biológicamente hablando, biológicamente, biológico, claro. Mm. exacto, que resuelva su propia biología la situación. Ahora bien, si ese niño, supongamos que hay un niño que tiene esta situación cerebral, va a las redes sociales porque no puede hablar con los padres o porque tienen padres ausentes, en las redes sociales le va a decir que la van a confundir más, lo van a confundir Claro, más a ese niño y le van a decir que tiene sí, que castrarse porque es la solución, porque si no se va a suicidar. claro. Y a los padres le meten el mismo miedo. Y luego ahí entra todo el aparato esquizoide, porque los propios psicólogos y psiquiatras, por ley, en la mayoría de los países occidentales, están obligados a hacer terapia de reafirmación de género. No pueden ir en contra de la idea de estoy en el cuerpo equivocado, porque si no le sacan la matrícula. Ujú. Pero ¿qué pasa?
La única manera para autismo, para transgénero, para mucha sintomatología de niños y jóvenes, la única manera que, al menos esto es mi experiencia y de otros profesionales que han trabajado con ese tipo de sintomatología, la primera recomendación es cortar las pantallas, pero es como cortar una adicción a otro tipo de sustancias exógenas, es cortarla definitivamente, Claro. se corta. No solo la pantalla, no ver más Netflix, no ver más Disney, no ver más toda esa porquería, ¿no? Exacto. Bueno, porque Mm. también ellos Que siguen hoy exacto. promueven toda esta ideología, Exacto, claro. exacto, Sí, exacto. Y sí, sí, confunden sí. y siguen este discurso esquizoide de los hombres son violadores, los Mm, hombres vivimos en un sistema donde los hombres nos oprimen, donde lo mejor que me puede pasar es tener una carrera, cosa que eso está demostrado estadísticamente que no es así. Las mujeres y los hombres difieren no solamente en sus gustos y preferencias, sino en lo que los hace más felices. mm, Pero la recomendación primera siempre es cortar con todo tipo de exposición a las pantallas. ¿Por qué? Porque vos, fíjate, que si un adulto le va a costar, por influencia de este cerebro reptiliano, va a intentar salvar el sistema de creencias para no admitir una contradicción, ¿no? Para salvar su identidad y conservar su identidad de grupo. Imagínate vos si a un niño que está formando, o a un adolescente que está formando su identidad, no le va a costar admitir que fue engañado, que fue manipulado, que que esto que le dijeron, por ejemplo, en referencia a lo trans, que hay muchos niños que dicen soy trans, cuando en realidad no lo son. mm. Imagínate si no le va a costar luego poder desaprender esa situación de manipulación. Por Claro, eso la primera imposible. recomendación es cortar con la influencia de las redes sociales, porque eso perpetúa y sostiene ese sistema de contradicciones y de discurso esquizofrénico. Vos sabés que también hay un tema que es muy representativo también de este discurso esquizoide y tiene que ver con la masculinidad. Vos sabés que hoy en día el hombre, ¿no? Hay que desmasculinizarlo. La testosterona es mala, es sinónimo Claro. de la Violencia. agresión, de la Testosterona igual violencia. violencia. Exacto, Violencia igual femicidio, porque exacto, es todo lo peor. violencia, por ejemplo, para derrocar a una tiranía que nos gobierna, no. La No, violencia es para usarla en contra de la mujer, por eso y hay que eliminar. Romina, ¿me dejas ir una tanda un sí, cómo momento y no. enseguida volvemos? ¿Tiene problemas de insomnio, falta de concentración, angustia, depresión? Como investigador científico, le sugiero entre a www.schumann.com.ar. Gracias. De no ser ciencia, sinceramente parecía mágica. Dormimos perfectamente. Tecnología con alma, corazón y ciencia. Mantener nuestra soberanía personal en tiempos de guerra psicológica implica conocer cómo funciona nuestra salud verdaderamente. Te invito a conocer más sobre esta ciencia que aún hoy en día continúa siendo perseguida y distorsionada. Ingresá a nuestra web, seguinos en nuestras redes y sumate a nuestros cursos de formación. No necesitas ningún conocimiento previo. Te esperamos. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia, soluciones en inglés para empresas y particulares. Comunícate por WhatsApp al 11 30 16 63 06. Obtené descuento mencionando este anuncio. Bueno,
Acá seguimos con la entrevista antisistemista de este jueves y hoy tenemos la suerte de tenerla a la licenciada Romina Cáceres. Bueno, Romina, lo que veníamos charlando antes de la tanda, déjame hacer una recapitulación de esta nota que es terrible. El título mismo ya me partió la cabeza, ¿eh? Significa esto que existe una correlación entre las ideas progresistas y la salud mental, se Exacto, preguntan en el copete. exacto. Y dicen que más del 50% de las mujeres blancas liberales, las woke, tienen problemas. Yo doy fe de eso, se nota en la calle, a ver, se nota en la calle, pero aparte de esto, mira otra noticia que no quiero dejarla pasar. Ujú. El cambio climático podría reducir el tamaño del cerebro humano, según un reciente estudio. Doy fe también de eso, de que dentro de este segmento de mujeres blancas, liberales, menores de 30 años, el cambio climático les ha reducido el cerebro, pero no solamente fue el cambio climático, porque vamos más allá. Si vamos a apostar, vamos a hacer un all-in, vamos a subir la apuesta y todo, ¿no? Lo que pasó en estos últimos 3 años redujo el tamaño y causa cambios en el cerebro, según el mayor estudio hasta la fecha, siempre según un estudio de expertos, ¿no? Según palabras de expertos. Exacto. Pobre el cerebro, che, nos lo están. Bueno, menos mal que es el cerebro y no es otra cosa la que se nos encoge, ¿no? Dios Bueno, mío, Dios mío. a ver, es terrible porque acá están generando múltiples choques. Primero, nada de esto que seguramente, Claro si que uno no. analiza estos Claro. estudios, eh, eh, a ver, Peter Gosche, que es un investigador médico, él decía Sí, que la mayoría de las investigaciones médicas de hoy en día no son científicas. sí. No hay una correlación La ciencia de ya no es variables, o sea, ciencia. por ejemplo, acá sería COVID y tamaño de cerebro, las dos variables, causa-efecto. Esa hipótesis no es comprobada, pero sin embargo nos la venden como que efectivamente sí. Sí. Pero para a fines de la manipulación, esto genera múltiples choques biológicos, Mm. múltiples, por ejemplo, ansiedad. Entonces ahí la persona dice, claro, mira, fíjate el COVID, yo que tuve COVID tengo el cerebro más chico. Genera múltiples choques Claro. biológicos que en última instancia terminan afectando el cerebro, pero ahí entra el efecto Pigmalión, es la profecía autocumplida. Ellos conocen a la perfección, Quique, esta gente conoce a la perfección cómo funciona nuestra biología y nuestro psiquismo particularmente. Ellos saben que la, el cerebro se cree todo lo que ve. Por eso hay gente que incluso mirando una película tiene un brote psicótico, porque el Mm. cerebro no tiene la capacidad de distinguir realidad de ficción. Si a mí me dicen que yo va a haber algo que es invisible, que me va a matar, yo le voy a creer a esa persona si yo creo que tiene la autoridad suficiente para decirme algo, ¿no? Si tiene una bata blanca, si tiene ciertos símbolos que Exacto, lo la invisten de bata autoridad. blanca es el médico brujo del Exacto. presente. Antes, en las tribus, venía el médico brujo y con unas ramas te hacía así, te tiraba un humo todo, y vos te decías, y el médico brujo te hacía, "¡Ah!", y te vas a morir. Y te caías muerto. Hoy Exacto. viene un señor con una bata blanca y una carpetita, se sienta en el escritorio, abre la carpetita, te mira a los ojos y te dice, Sí. amigo, amigo, amigo. Y ya que te diga amigo el médico al abrir la carpetita y te mire con eso, te cagas en las patas. Y te Sí. dice, y amigo, amigo, esto está difícil. Te cagas en las patas. Exactamente. Sí. Ellos conocen el principio de autoridad que rige nuestras psicologías. Es lo que nos ha ayudado a sobrevivir, Quique, en su momento, cuando estábamos en la época de las cavernas. Tener un líder y seguirlo sin cuestionarlo nos hizo sobrevivir. Pero hoy en día tenemos que ir en... Eso es algo interesante, Quique, porque para poder ampliar nuestro nivel de conciencia tenemos que muchas veces ir en contra de nuestra propia
biología y de cómo se ha formado por nuestra propia historia, porque nosotros como animales gregarios, mamíferos, tendemos a seguir siempre a un líder y a no cuestionarlo. Pero hoy en día tenemos que ser capaces de poder cuestionar al discurso de esa persona que está puesto en un lugar de líder, que incluso no tienen las capacidades muchas veces de líder, solo de líderes psicopáticos, que manejan muy bien la manipulación. Pero vos sabés, Quique, Sí, el líder, perdóname, no sí, necesariamente está encarnado en un personaje, puede estar encarnado en los medios que te presentan una noticia que dice, según los expertos, en el exacto, mismo término, la los autoridad. expertos, que nadie los conoce a los expertos, pero si los expertos lo dicen, obviamente que sí. Bueno, eso es el liderazgo, ¿no? Exacto, es la autoridad, es el efecto psicológico de la autoridad y cómo tendemos a regirnos por eso y también por la presión social, ¿no? Esto de estar siempre incluidos. Pero hay El algo aquí que protocolo, que ni se te ocurra violar el protocolo. No, no, estoy ahí porque es el no, protocolo. exacto, y porque lo dijo la autoridad aparte, está instaurado por la Claro. autoridad y eso después también es un efecto psicológico de manada donde mismo los manipulados terminan excluyendo a aquel que puede empezar a cuestionar. Y por eso es tan temida la exclusión, ¿no? Porque a veces nuestro cerebro lo asocia a la muerte, literalmente. Mm. Pero siguiendo el concepto de que inicialmente proponíamos, Quique, el de la soberanía personal y el de poder ejercer un poder sobre nuestro territorio, nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, nuestra biología, necesitamos primero entender los hechos y no caer en esta manipulación esquizoide. Por ejemplo, vos sabés que, Quique, em, hay un hecho muy, muy significativo, muy representativo también de cómo está estructurada la realidad. Vos sabés que la mayoría de las mujeres que caen en esta mentira del progresismo terminan odiando a los hombres, indirecta o directamente. Hay gente que dice yo odio a los hombres, los odio a Sí, todos sí, porque sí. son todos representan el mal mismo. Pero vos sabés que hay un fenómeno muy interesante, por ejemplo, hace 10 años el consumo de pornografía era propio de la población masculina, pero hoy en Ujú. día se está equiparando un poco más. Pero las búsquedas que hacen las mujeres cuando consumen este tipo de contenido son de búsquedas de hombres hipermasculinizados. Es decir, hombres Mm. lobos, no sé, hipermasculinizados, este estereotipo, ¿no? Que genera la fantasía. Fíjate vos cómo lo que se intenta reprimir biológicamente hablando, como por ejemplo que a la mujer biológicamente hablando le gusta y le atrae un hombre masculino, y lo mismo a un hombre le atrae una mujer masculina, esto es negado hoy en día por el progresismo, ¿no? De hecho, el hombre masculino hay que feminizarlo y a la mujer hay que masculinizarla. Y lo están logrando porque eso solo se logra con procesos biológicos de afectación territorial cerebral. Hammer decía, la mujer y el hombre cambian su modificación hormonal y sus tendencias psíquicas por conflictos territoriales. Y fíjate la palabra que usaba Hammer, conflictos Conflictos territoriales, Quique. territoriales, sí. O sea que volvemos al concepto de soberanía. Pero acá es el punto clave, Quique. Si yo tengo la información equivocada, voy a administrar mi territorio de manera de una manera contraproducente para mi propio territorio. Si tengo la información equivocada, tergiversada, voy a ir en contra de mi propia biología y en última instancia de mi propia felicidad. Por ejemplo, una mujer que se cree que el hombre es un potencial violador y tiene un miedo, eso va a afectar sus decisiones y va a hacer que su decisión sea menos soberana, porque esa información estaba manipulada con fines que, bueno, mismo Kamala Harris ya lo dijo, hay que disminuir la población. Y una mujer que no quiere reproducirse, que lucha en contra de su maternidad y que lucha en contra y que dice, ¿no? No querer nada más, no querer saber nada con lo masculino, efectivamente va a traducirse en última instancia
en el objetivo del psicópata manipulador que generó este discurso esquizoide. Por eso es tan importante conocer cómo funciona nuestra salud y conocer qué necesitamos biológicamente hablando. Los hombres y las mujeres no somos iguales biológicamente y la biología afecta al psiquismo, siempre, siempre. Ese cuento que nos vendieron de que en realidad todas las diferencias psicológicas entre mujeres y hombres son adquiridas culturalmente es una farsa. Y eso también afecta en última instancia, porque bueno, entonces podemos criar a un niño sin un género, porque no hay nada, es una tabula rasa, como bien vos decías, Claro. usaste un término hoy, esto de la tabula rasa, que también es una mentira, ¿no? Si ya venimos como tabulas rasas, se puede imprimir cualquier cosa, entonces ahí entran estos experimentos que siempre han salido mal, por ejemplo, con John Money, con estas experimentaciones donde se experimentó con niños y siempre terminan mal, criándolos sin género, ¿no? Y hoy en día cada vez es más común eso, Quique, y es terrible porque esos niños, adolescentes, jóvenes, terminan yendo en contra de su propia biología. Y en última instancia terminan Qué teniendo horror. vidas llenas de conflictos biológicos y de temas de salud mental. Es un Qué tema, Quique, por horror eso es tan todo lo que importante nos conocer. propone el sistema. Es una cosa tan, tan horrible, pero en conclusión, porque el tema que planteamos para charlar hoy era la soberanía personal. La Ujú, soberanía personal, la propia palabra soberanía a la hora de definir un Estado-nación soberano, que es, sí, ujú, es casualmente la capacidad que tiene una comunidad organizada de ejercer el control sobre su ujú, propio territorio. Eso se hace a través de las exacto. Fuerzas Armadas, pero en lo personal, en lo que es la soberanía personal, es la capacidad que tenemos cada uno de ejercer el control sobre nuestro propio territorio, nuestro cuerpo físico. Y la parte más importante de nuestro cuerpo físico es la psique, Ujú, nuestro cerebro, nuestro pensamiento, y que nuestros pensamientos sean propios y no injertados por un sistema. ¿eh? Ese es exacto. el secreto de todo. Ujú, Romina, esta es tu página web, ujú, Psicoclínica Equilibrio. A ver, esto es ujú. psicoclínicaequilibrio.com a Punto com. secas, ¿no? Sí, Bien. punto com. Acá se aparecen todas tus redes. A ver, tu mail sería Exacto. Sí, consulta@psicoclínicaequilibrio.com. El sí. WhatsApp es más 5411 3422 Exacto. 6979. En Ujú. Instagram estás como @psicoclínica equilibrio. En Facebook también estás como psicoclínica equilibrio. ¿En qué otra red estás también? YouTube. Em, YouTube sí, estás, ¿no? estamos en YouTube. Ahora, estuvimos un tiempo sin hacer contenido, Quique, porque, bueno, estábamos ultimando detalles de los cursos que lanzamos, que ahora sí ya te puedo decir definitivamente que está ahí en la página mismo, está la Ujú, academia con cursos, bueno, con información sobre cómo funciona verdaderamente nuestra salud. Em, los profesionales que nos formamos en el área de salud, lamentablemente tenemos información errada, que no es científica, que está manipulada y que en última instancia termina afectando negativamente a la salud de la gente a la que intentamos ayudar paradojalmente. Así que mm. esos cursos Este em, es tu están YouTube, acá son está. para, no tienen ningún requisito previo, ¿sí? Los pensamos así, y tienen Ujú, información que, bueno, resumida sobre biología, porque nuestra psicología se rige por nuestra biología, así que ujú. cualquier persona que Bien. quiera hacerlo lo puede hacer. Así que ahora vamos a retomar el contenido, pero básicamente nos dedicamos a difundir la ciencia curativa germánica, ¿sí? Descubierta por Hammer. Y en mi caso, yo lo pongo en el contexto de la psicología social, porque nuestra biología interactúa con la sociedad y se afecta, es decir, aparecen síntomas
con esa interacción en la sociedad. Y ahí entra esto que hablamos durante todo el programa, Quique. Bueno, Romina, te agradezco tanto, tanto, tanto que hayas participado de nuestras entrevistas antisistemistas de casi todos los jueves. Y bueno, desde ya que vas a volver y muy pronto, Gracias, porque me encanta cómo la gente te sigue, pide por vos, todo lo que vos mostrás es irrefutable, eso es lo más importante, es irrefutable. Lo puede constatar cualquiera, eso es importante, eso es importante, sí. Quique. Cuando son hechos que uno lo puede constatar, eso es Así es. verdaderamente ciencia. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Nosotros volvemos el martes que viene con la emisión semanal de análisis geopolítico de Antisistemismo Explícito junto a Adrián Salvucci. Y gracias, Romina. Nos volveremos a ver muy pronto. Gracias a todos. Chau. Sistemismo Explícito. Seisei Shutsu, Centro de Difusión de Terapias Alternativas. Claudio Herrera, alumno directo del sensei Nasafumi Sakanashi Shihan, con más de 30 años de experiencia. Técnicas integradas de quiropraxia y osteopatía, medicina tradicional china, prevención y tratamientos. Consultas 48 12 50 07, WhatsApp 011 59 31 61 61. Psicoclínica Equilibrio. Es una clínica psicológica creada para ayudar a las personas a comprender y resolver sus síntomas psíquicos y físicos. Realizamos terapias a personas de todo el mundo, por videoconferencia o de manera presencial en Uruguay. Trabajamos terapias de adultos, de adolescentes, de parejas, terapias específicas para mujeres, abordajes de obesidad y trastornos alimenticios y terapias familiares. Todo lo realizamos integrando la psicoterapia cognitiva, la psiconutrición y la nueva medicina germánica. Escribinos directo en nuestra web www.psicoclinicaequilibrio.com. Virtur Bariloche te espera para conocer a fondo el arte cervecero, visitando las fábricas de Berlina, Gilbert y Patagonia, todo incluido. Nuestra propuesta incluye traslados puerta a puerta, picada, tapeo y cena final en Patagonia, disfrutando de una velada acompañada de mucha cerveza y mucha buena onda, haciendo de tu visita a Bariloche una experiencia inolvidable. Búscanos en nuestras redes, Instagram, @virturbariloche, email, info@virturbariloche.com.ar. Juan José Chinali, ingeniero electrónico e investigador científico, abocado a innovaciones tecnológicas en seguridad y salud, especialista en ondas electromagnéticas aplicadas al sistema nervioso central. Más de 35 años abocados a la ciencia, 40 premios, 121 desarrollos técnicos y científicos. Elegido como científico del año por la Honorable Cámara de Diputados de la República y el INTI. Ha desarrollado pirámides Schumann para la armonía electroquímica y el ciclo circadiano humano, pulseras antigrafeno y pulseras bioelectrónicas para reparación celular y muchos otros productos disponibles en su página web www.schumann.com.ar. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios. Capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia. Soluciones en inglés para empresas y particulares. WhatsApp +54 11 30 16 6306. SEI Soluciones en Instagram. Esto fue Antisistemismo Explícito. Somos antisistema, porque el sistema es anti nosotros.
Hasta la semana que viene.